Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión les traigo un video muy corto, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre estos temas, aquí les dejo una lista con muchos videos, la cual también la podrán encontrar en la descripción de este mismo video. Comencemos. ¿Cómo descargar una imagen WebP a JPG? Por ejemplo esta. Si buscan en imágenes, por ejemplo aquí, miren, a ver. Por ejemplo esta. Y la quieren descargar o abrir en una pestaña nueva y luego descargarla. Muchas veces están en formato WebP, en este caso no, es JPEG. Esta está en formato WebP, miren aquí en la barra de direcciones. Lo que vamos a hacer no es descargarla y después subirla a una página para convertirla, sino directamente descargarla en formato JPG. Para ello vamos a utilizar esta página, onlineconvert.com. El enlace hacia ella se los dejaré en la descripción de este video. Bueno, una vez en la página, como pueden ver aquí, tenemos para seleccionar el archivo desde la computadora, introducir URL desde Dropbox o desde Google Drive. Vamos a introducir la URL de esta imagen. Nos vamos a la barra de direcciones, seleccionamos todo, clic derecho, copiar. Volvemos a la página, a Online Convert, y pulsamos en introducir URL. Ahí está. Aquí en este cuadro hacemos clic y pegamos la URL de la imagen WebP. Clic derecho, pegar. Una vez hecho esto, pulsamos en añadir. Esperamos un ratito. Recuerden, esto es para descargar directamente, no para subir y convertir. Ok, aquí ya está. Pulsamos en empezar. Aquí, fíjense. Está procesando, esperamos unos segundos. Aquí cerramos. Y comenzará la descarga automática. Y rápida, por cierto. Pulsamos en la flecha. Nos vamos a mostrar en carpeta. Y aquí la tenemos, fíjense. Archivo JPG. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar, compartir y todo lo demás. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.